Capítulo 5. Tiempo en el pasado. Reino de Lionés. ¿Qué es esto, Merlín?, preguntó Meliodas claramente confundido, con sus manos en la nuca mirando una incubadora con un líquido espeso de color morado. ¿Recuerda cuando te llamé del purgatorio para extraer algo de tu sangre?, preguntó la maga con un hechizo de luz en su mano derecha. ¿Solo un poco? Esa aguja parecía un mosquito enorme arrasando con la mitad de toda mi sangre, ¿pero qué con eso?, preguntó Meliodas con su expresión chibi. Hice lo mismo con mi hermana, era para un lindo experimento, decía Merlín con una sonrisa. ¿Qué hiciste con Elizabeth?, preguntó el rubio con seriedad. Solo extraje algo de su magia y una gota de su sangre, eso era más que suficiente, decía Merlín mostrando en una mano la gota de sangre de Elizabeth y en la otra la magia de luz Ark. No me digas qué piensas. En efecto, crea un hijo artificial, más bien, un clon tuyo y de Elizabeth, con tus recuerdos, un homúnculo. Me di cuenta que podía hacer esto hace mucho tiempo, sin embargo no había razón para hacerlo. Pero, hace poco me di cuenta que la entrada al purgatorio podía enviarte a otros mundos lejos de nuestra imaginación, eso solo hizo crecer más mi hambre por el conocimiento. Me gustaría ir por mi cuenta, pero luego recordé este experimento, y que podría usarlo para investigar aquellos mundos. Alguien con los genes de los más poderosos, es algo que podría ser útil contra desconocidos de otros mundos. Decía Merlín uniendo el arco y la gota de sangre a la incubadora, empezando a temblar el lugar. ¿Sabes lo peligroso que es eso? Podría traer destrucción al mundo, decía Meliodas seriamente. Exacto, puede traer destrucción a este mundo porque sería la unión de los reyes de cada clan, pero los otros mundos no se verían afectados por el hecho de que su naturalidad no es originaria de allí, decía Merlín mientras empezaba a desaparecer el líquido morado. ¿Dices que básicamente es mi hijo y el de Elizabeth?, preguntó el rubio a la vez que los temblores se hacían más violentos. Se puede decir, pero por lo que veo, su nombre no le quedaría mal, decía Merlín viendo a su experimento hecho todo un éxito. Se parece a mí, decía Meliodas algo sorprendido. Es porque la mayoría de su existencia, es gracias a su padre, solo necesitaba un poco de la sangre de Elizabeth para nivelar su poder, pues si lleva un poder demoníaco puro, podría ser un fracaso, así que allí entra el Ark, moderando esa oscuridad. Otra manera más efectiva era conseguir tu semen y un óvulo de Elizabeth, pero sentía que se negarían, decía Merlín. ¿En serio estás cada vez más enferma?, decía Meliodas con su expresión chibi. Capitán Dono, le pediré que entrene a este chico antes de enviarlo a su primera misión. Es posible que con el tiempo supere todo poder imaginable, pero ¿dónde lo enviaré? Es un mundo extraño por el hecho de que nada parece real allí, incluso el tiempo es relativo, de tal manera que te contaré todo lo que sé, es muy escaso mi información. Cuéntame, dijo el rubio. Es un mundo donde héroes pelean contra bestias, pero hay un héroe en particular. Y quiero que lo ayude, y de paso, me envíe información sobre todo tipo de magia y objetos que puedan servirme. Por eso. Quiero que sea, la espada del escudo, dijo Merlín parando los temblores a la vez que el Meliodas de la incubadora abría los ojos. Actualidad. En una mansión del país de Shielbilt. No creí que existiera un van aquí, decía Meliodas mientras estaba recostado en la pared de una sala. Debería sentirme halagado, decía Van. Ya come y deja de oler la comida como si fuera mala, decía Meliodas calmadamente a Naofumi. No sabemos qué puede tener, decía Naofumi con el ceño fruncido, sin embargo vio cómo las chicas comían como si nada. ¿En serio tienes un grave problema?, decía Meliodas. Sobre su pregunta, es cierto, el héroe de la lanza pasó por aquí, además, de un reporte de que fue el héroe del escudo y su equipo quienes quemaron el bosque, decía Van mirando el exterior por una larga ventana. Sé que no debo matar a nadie, pero a veces quisiera hacerlo, decía Meliodas fría y deprimidamente con la frente por la pared. Como sea, agradezco que nos permita quedarnos aquí, pero nos iremos mañana por la mañana, decía Naofumi terminando con su comida. ¿Por qué? Quedémonos un poco más, decía Melty. Si nos quedamos podemos traer problemas innecesarios, decía Meliodas con un tarro de cerveza en la mano. Sí, pero, decía Melty. Por mí no hay problema, pueden quedarse hasta la mañana, descanse y siéntanse como en casa, decía Van con una suave sonrisa. En las habitaciones, Naofumi estaba verificando las almohadas.
No esperes que haya una granada o algo ahí dentro, decía Meliodas sentado en la ventana con su tarro de cerveza. ¿Por qué haces eso? Preguntó Melty. En la comida no había veneno, decía Naofumi. ¿Por qué no confías en los demás? Preguntó Melty alzando la voz. Por culpa de quiénes será, decía Naofumi arreglando su cama. Pero aún así. Desde que llegué aquí fui traicionado, las cosas las hago a mi manera, interrumpió Naofumi. Naofumi-sama, descanse yo. No te preocupes, yo vigilo, así que descansen, decía Meliodas mirando el cielo nocturno con Firo durmiendo en sus piernas. Naofumi no se negó, pues Meliodas es quien siempre vigila. ¿Por qué a ellos les haces caso? Preguntó Melty. Porque ellos valen la pena, nunca me abandonaron, demostraron ser mis compañeros, y puedo depender de ellos, decía Naofumi acostándose. ¿Entonces no confías siquiera en mí? Preguntó Melty bajando la mirada. En lo absoluto. Dijo Naofumi durmiendo. Será mejor que duermas, decía Meliodas. No tengo sueño, decía Melty sentada en su cama. ¿Quieres que te dé una razón para dormir? Preguntó Meliodas fríamente asustando a Melty. Es broma, no te sientas mal, él tiene sus razones para odiar a la realeza, aunque no seas como tu hermana y padre, para él, eso no quita el hecho de que llevas la sangre de ellos, decía Meliodas. ¿Debería regresar con mi padre? Preguntó Melty agachando la mirada. Morirás, dijo Meliodas. Eso no parece importa. ¿Tú crees? Entonces, ¿por qué será que Naofumi te ha tenido a su lado todo este tiempo? No es por Firo, es porque quiere protegerte. Así que duerme, decía Meliodas mientras Melty caía dormida por el golpe en la nuca del clon del rubio. Todo eso siendo escuchado por Naofumi, quien tenía los ojos abiertos. Horas más tarde. Están aquí, decía el rubio mirando abajo a unos caballeros hablando con Van. ¿Dónde está el demonio del escudo? Preguntaron los guardias. No sé nada del demonio del escudo, solo conozco al héroe del escudo, dijo Van con una sonrisa. Agárrenlo, dijo el caballero. Lamento decirles que no podrán hacer eso, dijo Meliodas enfrente de Van. Tú eres, dijo el caballero. Vaya que bien, ya me conocen, ¿quién los mando? Allá sé, fue el gordo de mierda ese, ¿no? Preguntó Meliodas. Como osas, fue suficiente, dijo Melty a espaldas de Van y Meliodas. Vete, no es seguro, decía Meliodas mentalmente. Yo me encargo. Soy Meletikiu Melromark, segunda princesa del reino de Melromark. Caballeros como usted, ¿qué hacen aquí? Preguntó Melty poniéndose al frente. Naofumi-sama, esto es malo, decía Raftalia a Naofumi quien despertaba. Ya sé, decía Naofumi vistiendo su armadura. ¿Y Firo? Preguntó Raftalia, la mandé a esconderse, decía Meliodas entrando a la habitación. ¿Eres un clon? Preguntó Naofumi quien recibió un asentimiento de Meliodas. Disculpe usted, princesa, dijo una persona llamando la atención de Raftalia, quien al verlo quedó atónita, parecía tener unos ojos de repugnancia, odio y miedo a la vez siendo notado por Naofumi. ¿Fue él? Preguntó Meliodas. ¿El qué? Preguntó Naofumi. Solo venía en busca del demonio del escudo, decía aquel sujeto quien recibía una mirada fría de Meliodas. No está aquí, dijo Melty. Ya veo, entonces no le molestaría venir conmigo a mi castillo a informar al reino de su seguridad, ¿no? Dijo aquel sujeto con una mirada lasciva. No lo hagas, decía Meliodas mentalmente. De acuerdo, con tal de no invadir la mansión, decía Melty. No haremos eso, pero tengo órdenes de llevarme a él también, decía el sujeto. De acuerdo, iré también, decía Van. Meliodas empezaba a apretar los puños. Raftalia parecía impaciente apretando el marco de la ventana. Van y Melty subieron a la carroza de aquel sujeto yéndose de aquel lugar. El clon que acompañaba a Naofumi y Raftalia desapareció. Raftalia cayó al suelo de rodillas con su mirada perdida y los ojos apagados. ¿Estás bien? Preguntó Naofumi algo preocupado. ¿Te parece estarlo? Preguntó Meliodas entrando por la ventana. Bueno, es que, héroe del escudo, dijo una sirvienta entrando a la habitación. Ya veo, así que todos buscan una oportunidad de atraparnos, decía Naofumi con una mano en el mentón. Los demás héroes los están buscando, solo el de la lanza está cerca, pero la espada y arco están algo lejos, decía la sirvienta. Meliodas hizo aparecer a Firo al lado suyo. Firo regresó.
Preguntó Firo abriendo los ojos. Así es, ¿estás bien? Preguntó Meliodas. Firo está súper bien, pero... decía Firo mirando su alrededor, notando la ausencia de Melty preguntando por ella. ¿Así que el noble que se llevó a Melty es un religioso de la iglesia de los tres héroes? Preguntó Naofumi frunciendo el ceño. Sé lo que harás Firo, así que ni lo intentes, decía Meliodas antes de que Firo de vuelta. Firo quiere ir a salvar a ya lo sé, pero no podemos ir así nada más, recuerda, primero, debe haber un plan, decía Meliodas. ¿Y cuál es ese plan? Preguntó Naofumi. Atacar. Dijo Meliodas con una sonrisa. Raftalia seguía con la mirada baja y perdida. Disculpe los problemas, sé que debe estar cansada, pero déjeme preguntar, ¿por qué el demonio del escudo acudió a esa mansión? Preguntó el noble a Melty. No sé qué habla, decía Melty. El enano rubio, sé quién es, nunca abandonaría al héroe del escudo, si él está ahí, quiere decir que su maestro está con él. Decía el noble poniendo nerviosa a Melty. Ah claro, también oí rumores sobre el lavado de cerebro que hizo en usted, así que en nombre de Dios. Dígame la verdad, decía el nombre mostrando la medalla de la religión de los tres héroes para sorpresa de Melty. En las orillas del muro de la ciudad. Firo cree conocer este lugar, decía Firo en modo polla. Melty, decía Raftalia. Ella se entregó para conseguir tiempo, debemos aprovechar que los demás héroes no están e irnos, ¿no creen? Dijo Raftalia. ¿Tienes miedo de ese sujeto? Preguntó Naofumi. Él tortura niños de mí humanos, él mató a Lifana, decía Raftalia llamando la atención de Meliodas. Él un día se cansó de mí, y me vendió, decía Raftalia con la mirada baja y sus manos temblorosas. Meliodas se puso enfrente de la mapache, agarrándola del cuello de su ropa, bajándola hasta su altura levantando la mano, Naofumi iba a detenerlo, Raftalia cerró los ojos esperando el golpe. Que por cierto, nunca llegó. Suavemente sintió una mano acariciando su mejilla, abrió los ojos, no eres débil Raftalia, ya no, aunque el pasado es traumático, ¿qué importa? Huele, deja heridas, ver morir a quien amas, más de una vez. Escucha, ahora portas una espada, no pierdas la confianza en ti misma, no estás sola, no más, ni ahora ni nunca, esto no solo va para ti, pero no importa lo que piensen de ti, solo importa lo que tú piensas de ellos. La venganza no es mala si es por una buena causa. Nunca hinques la cabeza ante nadie, siempre mira al frente, y ahora más que nunca, ¿de acuerdo? Decía Meliodas ante la mirada incrédula de Naofumi. Seca esas lágrimas, salvemos no solo a Melty, sino también a tus amigos, decía Meliodas soltando a Raftalia. ¿Sabes dónde está? Preguntó Naofumi, por allá, en esa torre, no pierdan el tiempo, no los maten, eso no aplica en mí, mato sin querer queriendo. Decía Meliodas saltando. Firo también quiere que Master lo acaricie, decía Firo saltando con Naofumi y Raftalia quien tenía una mirada determinada. En la entrada. Los demi-humanos están haciendo un escándalo para que liberen a Van, decía Meliodas corriendo al lado de Firo. ¿Qué sabes de los capturados? Preguntó Naofumi. Adquirí una información sobre un calabozo, mandé un clon a verificar y rescatar a los que encuentre, decía Meliodas. Entonces vayamos por Melty, decía Firo acelerando el paso al igual que Meliodas. ¿Qué es ese alboroto de afuera? Preguntó el noble. Señor, el demonio del escudo está aquí, decía el caballero poniendo furioso al noble. Tal vez vienen por la princesa, decía el caballero. En tal caso, Mei-chan, decía Firo derribando la puerta e interrumpiendo al noble. Firo-chan, sal de aquí, este noble me trajo aquí para traer a Naofumi, decía Melty. Genial, si lo sabes me ahorras tiempo, decía el noble con cara depravada detrás de Melty agarrándola del cabello. Error, decía Meliodas guardando su espada cayendo el brazo del noble al suelo. ¡Gaa! Gritó el hombre, Melty se apartó rápidamente y fue hacia Meliodas. De la nada una sombra saltó sobre el noble incrustando su espada en un lado de su pecho tirándolo en el suelo. ¿Raftalia? Preguntó Melty. Lamentamos llegar tarde, decía Naofumi ante la mirada incrédula de Melty. Por favor, solo perdóname la vida, te lo ruego. Ese aspecto, de mi humano, decía el noble con un dolor infernal ante el silencio de Raftalia.
Ja, 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 con tantos niños de mi humanos que violaste, incluso matando a Lifana-chan, esta escoria se pone a rogar por su vida. Decía Raftalia con tono repulsivo sacando su espada. Tu amiga. No sé de qué hablas, yo solo. No me importa, tu sola existencia me repugna, decía Raftalia fríamente cerrando los ojos. Raftalia, gritó Melty a la vez que la mapache era despojada de su espada, solo rogar por mi vida es incorregible, con este látigo con el que a tantos de tus amigos masacre, muere, decía el noble a duras penas, pero antes de siquiera golpear a Raftalia, el látigo fue cortado, ¿sabes? Siempre odia gente hipócrita, narcisista, y de insuficiencia humana como tú. Decía Meliodas con su mano en el estómago del noble. Perforación oscura, dijo el rubio atravesando el estómago del noble con su masa oscura lanzándolo por la ventana cayendo al suelo. Lo hiciste bien, vayamos al calabozo, decía Meliodas, dando vuelta viendo a Van herido. ¿Estás bien? Preguntó el rubio. Sí, gracias Meliodas-san. Dijo Van con su característica sonrisa. A Firo no le gusta este lugar, decía Firo mirando las celdas. No te preocupes, estaré a tu lado, decía Meliodas. Gracias Master, decía Firo con lágrimas cómicas. Ahí está, decía Naofumi. Raftalia corrió hacia el clon de Meliodas, quien tenía a unos niños de mi humanos, uno se esperaría que por ser violentados y abusados, estarían llenos de heridas, sin embargo ellos, estaban realmente sanos y sin ninguna herida. ¿Acaso fue él? Se preguntó Naofumi mentalmente. Claro, ¿quién más? Decía el clon para sorpresa de Naofumi. Eso es, no está, decía Raftalia viendo una celda en particular. ¿Hablas de Lifana? Preguntó Meliodas. Ella era una niña mucho más femenina que yo, amante de la naturaleza. Su mayor deseo era el casarse con alguien como el héroe del escudo. Decía Raftalia. El Meliodas original y el clon tenían esposados a Naofumi. ¿Qué hacen enanos de mierda? Decía Naofumi. Lifana-chan, ¿viste? Pude vengarte. Espero que de verdad, descanses en paz. Naofumi se libró de las esposas tocando el hombro de Raftalia. Vamos, hay que sacar a los demás de aquí, evitemos que más niños sufran como ella, y como tú, ese es nuestro objetivo, ¿recuerdas? Decía Naofumi. Sí, tiene razón Naofumi-sama, decía Raftalia sin levantar la mirada. Ambos Meliodas se miraron. Falta liberar a otro de mí, me había olvidado de él, vengan, decía el clon. Los demás lo siguieron hasta una celda. Kiel-kun, gritó Raftalia corriendo hacia el mencionado. No te acerques, todos están muertos, no queda nada. Ni nadie, decía el chico con sus ojos apagados y secos de emoción alguna, aquellos ojos que rozaban el rostro de Raftalia alguna vez. Antes de ser rescatada por Naofumi. Veamos, déjame contar algo sobre el Kiel-kun que yo conocía. Él siempre juntaba conchas por el Día del Padre, nadabas en el océano hasta casi ahogarte, tuve que llamar a One-chan para ayudarte. Ah claro, ¿cómo olvidar cuando te enfermaste por comer unos hongos y te enfermaste del estómago? Yo me había escondido, y cuando me encontraste. Me dijiste que no le diga a nadie. Decía Raftalia con una suave sonrisa. Raftalia-chan. Gritó el chico acercándose a la mapache, pero al hacerlo se lastimó. La Raftalia que recuerdo, era pequeña y bonita. Pero no así de hermosa, decía el pequeño. Te la quitarán, dijeron ambos Meliodas para molestia de Naofumi. Sacaré esas cadenas de su mano, decía el Meliodas original rompiendo las ataduras con sus manos, cayendo el chico en los brazos de Raftalia. ¿Está bien? Preguntó Firo. Solo se desmayó, decía Raftalia a la vez que era curado por Meliodas. Salgamos de aquí, decía Naofumi. Firo y el clon cargaban a los demi-humanos. El ambiente es algo extraño, ¿no creen? Preguntó Raftalia. Al salir del calabozo, no jodas, dijeron los Meliodas y Naofumi viendo al noble a durísimas penas haciendo una invocación. ¿Qué está haciendo ese infeliz? Decía Naofumi viendo toda la sangre que perdía el noble. ¿Hasta que muestran la cara demonios? Decía el noble. De la nada, del pináculo de piedra, salía un viejo lesbiano enorme. ¿Un dinosaurio? Preguntó Naofumi con incredulidad. Eso es, una leyenda antigua de este pueblo, un héroe antiguo, el demonio sellado, decía Melty. Un seguidor de Dios invocando demonios, ¿cuán irónico puede ser esto? Decía Meliodas.
El cielo se llenaba de grandes relámpagos para el temor de los ciudadanos. Esto es culpa tuya, tú despertaste mi ira, eso solo. Tú despiertas mi ira, muere de una puta vez, decía el clon de Meliodas reventando la cabeza del noble para horror de los presentes. El pecho de Firo empezaba a iluminarse. Graarg, gruñía el demonio golpeando con su cola todo el lugar destruyéndolo. Meliodas hizo otro clon protegiendo a todos. Ocúltense, decía Naofumi entre los escombros. ¿Qué haremos? Decía Melty, guarde silencio por favor, decía Van de la nada. Veo que estás mejor, decía Meliodas. Sí, gracias por curarme. Decía Van. El pecho de Firo volvía a brillar saltando la polla por el demonio golpeándolo, sin embargo era completamente inútil. Escuchen, tenemos que hacer algo, antes de que siga así, de todos modos aunque lo derrotemos, nos culparán, decía Naofumi. Yo me encargo de los demi-humanos, decía Van. Yo del lesbiano, ustedes corran lejos de la ciudad, esa cosa va detrás de Firo por el cristal de Diro, decía Meliodas. No podrás, solo esa cosa es, no me importa lo que sea, lo mataré, ahora hagan lo que les dije, decía Meliodas interrumpiendo a Melty. Debemos acatar su orden, vamos, decía Naofumi. Firo, gritó Meliodas. Ve con Naofumi y los demás ahora, decía el rubio. Sí, Master, decía Firo siendo montada por Naofumi, Raftalia y Melty corriendo lejos de la ciudad. El demonio empezaba a correr detrás de Firo. Me cago en la, tras él, decía el Meliodas original. Viene detrás nuestro, decía Melty. Viene detrás de Firo, corre lo más lejos que puedas, hasta donde no se pueda ver la ciudad, ahí podemos atacar, si antes en el camino Meliodas no lo mata, decía Naofumi. Prepárense, decía Naofumi en el borde de un lago. Unos temblores se escuchaban del bosque, llegando el demonio corriendo como si huyera de alguien sacando una gota de sudor a los presentes. Del bosque había llegado Meliodas con su espada en mano. Sate, Sate, Sate. Ven Dino, no te haré nada, decía Meliodas con una tierna y suave voz, tanto que era realmente escalofriante. Master da miedo, decía Firo. El demonio se escondió detrás de Naofumi. Masaka, pensaron todos por la cobardía del dinosaurio. Meliodas había olfateado el lugar, hasta que de la nada apareció una espesa niebla. Esto, es niebla mágica, decía Melty. Tradúcelo, dijo Naofumi. Quiere decir que la niebla es artificial, en el bosque perdido en esta niebla, donde camines, siempre regresas en la misma dirección. ¿Acaso? Decía Meliodas calmadamente. Eso quiere decir que puede ser obra de esa perra, si nos rodean, y no queda de otra tendré que usarlo, decía Naofumi mirando su escudo. No dependas de ese poder, decía una voz en el ambiente confundiendo a todos menos a Meliodas. Solo esperen, decía la voz. De un lado del bosque salieron docenas de filoriales rodeando a todos. Geerk, gruñía el demonio. De la nada, detrás de Naofumi y el resto. Es una enorme. Decía Raftalia. Polla, dijo Meliodas. No lo hagas sonar mal, decía Naofumi. Puede hablar, decía Melty. Firo también puede hablar, ¿sabes? Decía Firo señalándose. Sí, pero ella, decía Melty. Esa piedra en tu pecho es demasiado para ti, dámela y no te mataré, decía la enorme filorial quien aparentaba ser la reina. Graarg, gruñó el demonio en negación a la petición de la polla. Como quieras, decía la filorial lista para atacar. Aquí lo tienes, decía Meliodas con la piedra en su mano. Te la doy a cambio de dejarlo vivo, decía Meliodas. La filorial aceptó, sin embargo el dinosaurio no se quedó así nada más intentando atacar, pero fue rodeado por un círculo morado desapareciendo. ¿Por qué lo quieres sellado?, preguntó la filorial. Nada importante, contestó Meliodas con las manos en la nuca. Ella debe ser, pero ¿qué querrá con nosotros?, pensaba Naofumi. ¿Puedo llamarte héroe del escudo? Permítanme presentarme, deme un segundo, decía la filorial brillando su cuerpo a la vez que se hacía pequeña. Yo soy la reina de todos los filorials en el mundo. Mi nombre es Victoria, decía la filorial cambiando su forma a una similar a la de Firo, haciendo una leve reverencia para sorpresa de todos menos Meliodas. ¡Guau!, decía Melty con sorpresa. Meliodas se tocaría la frente asintiendo con la cabeza, cosa que fue notada por Raftalia. Meliodas había puesto una expresión similar a la que ella tenía antes de que él lo animara a afrontar su pasado preocupando a la mapache.
Ubicación desconocida. Dos mujeres se encontraban bajando unas escaleras en espiral a un paradero desconocido, una de ellas, era de apariencia joven, de piel clara, cabello por debajo de la nuca color negro y ojos miel, vestía con ropa algo provocadora. Llevaba en su mano derecha magia de iluminación. Detrás de ella, una niña pelinaranja apagado y unos ojos con tono similar a su cabello. Lo más resaltante eran sus orejas de mapache. «Merlin-sama, ¿qué es este lugar?», preguntó la niña. «Ya lo verás por ti misma, si recuerdas cuando él te trajo aquí, ¿no?», preguntó Merlin. «Ajá, por un extraño círculo morado», dijo la niña con la mano en la barbilla. «De esa misma forma nos envió un regalito», decía la maga llegando hasta una puerta medianamente grande, abriendo dicha puerta dejándose a la vista un gran salón iluminado solo por antorchas. «¡Guau!», decía la niña viendo la cantidad de experimentos que parecían realmente inhumanos, sin embargo no era del todo así. «Mira», dijo Merlin señalando el piso donde se dibujaba un círculo morado apareciendo un enorme dinosaurio. «Eso es», decía la niña. «¿Lo conoces?», preguntó la maga. «Es una leyenda que me habían contado en mi pueblo, sobre un antiguo héroe sellado», decía la niña. «Interesante», decía la maga mirando el aspecto del dinosaurio, viendo una hoja en el suelo agarrándola. «Es para ti», decía Merlin dándole la hoja a la niña, la mencionada agarró la hoja confundida. «¿Cómo va tu nueva vida con Merlin? Espero que no tan espantoso como me lo imagino. Me encontré con Raftalia hace tiempo, aunque no lo creas ya es toda una mujer, y está realmente triste porque cree que ya no estás viva. Le tomará tiempo mejorar, pero ahora es compañera del héroe del escudo, así que no dudes que estará bien. Preferí guardar el secreto porque tú me lo pediste. Aún así, no dejaré que nada la haga volver a llorar. Cuídate mucho. Difana. Atentamente. Meliodas». Una gota de lágrima había caído sobre la hoja, su pequeña mano con el que sostenía la hoja temblaba. Esta en entre lágrimas y una tierna sonrisa abrazó la hoja con mucha fuerza. «Raftalia-chan», decía la niña sollozante. Merlin caminó hasta ella tocándole la cabeza acariciándola. «Algún día volverás a verla, no te preocupes, yo misma me encargaré de eso», decía Merlin. Las lágrimas de la niña solo aumentaron más abrazando a Merlin. La maga no era de las que se expresaba tan libremente con las personas, prefería mantener un perfil bajo, sin embargo, con el tiempo, empezó a amar a Rifana como si fuera su propia hija.